Brujas. Son seres de apariencia femenina, usualmente de edad avanzada, con cuerpos delgados y alargados, demacrados o con una apariencia incluso cadavérica. Su apariencia frágil permite que puedan ser confundidas con ancianas solitarias, lo que permite que les sea fácil mezclarse con los humanos. Sin embargo, también puede haber brujas de apariencia juvenil, que se permiten convivir más con la población joven, siendo principalmente devoradoras de jóvenes incautos, que ante la idea de tener una noche de pasión con una mujer de tal belleza, son llevados a lugares sólidos, donde terminan siendo, lamentablemente, alimento de estos seres. Aunque su apariencia pueda ser la de una mujer, ya sea joven o anciana, no hay que confundir las cosas. Son seres malignos, más cercanos a los demonios sexuales que a un humano. Poseen dominio sobre las artes místicas, como una preferencia clara por las artes oscuras, lo que les permite enfermar, quitar la vida o robar el libre albedrío de los demás. De entre las habilidades que han sido atribuidas a estos seres, se encuentra la capacidad de volar, ya sea empleando escobas, mediante la transfiguración en animales como el guajolote, o bien quitándose las piernas para poder volar libres por el cielo nocturno, convertidas en bolas de fuego. Esta última ha sido la más usual de ser observada. Muchas personas suelen contar historias sobre aquellas esferas en llamas surcando los cielos nocturnos, en zonas de serranía o prados, acompañadas en algunos casos de risas burlonas, o bien de chillidos aterradores. Algunas de las zonas donde han sido más comúnmente avistadas son las zonas rurales de los diferentes países. En Latinoamérica se ha podido presenciar más comúnmente este tipo de seres, ya sea debido a la gran cantidad de territorio rural o a que la mayoría de estas criaturas se han escondido en países donde aún son temidas. Se les suele asociar con poderes de origen demoníaco. Sin embargo, son seres más antiguos que las mismas religiones abrámicas, seres que no deben nada a espíritus infernales, sino que al contrario, pueden actuar por propio poder, no otorgado por divinidad alguna, más allá que su conexión con las fuerzas naturales. Se cree que es posible dañarlas empleando cosas sagradas, pero realmente la única cosa que puede dañar una bruja es solo el uso de la magia. En los casos en los que el rezo, el agua bendita, los crucifijos o hasta preparados de mostaza han resultado efectivos para herir a estas criaturas, es únicamente porque el proceso que se realizó es un acto mágico, ya sea de canalización de intención o de conectar el poder en un objetivo para poder enfrentarlas. Las brujas se alimentan de sangre y carne humana, pero sienten una insana atracción por la carne de un infante, por lo que caso desde niños siendo raptados por estos seres o que han sido chupados en sus cunas hasta perder la vida, son muchos, al punto que las madres han llegado a recurrir a la misma brujería para proteger a los seres amados de un trágico encuentro con estos seres. Ahora, una breve historia de lo que le sucedió a un conocido de mi familia. Corría el año 2004. Mi esposa y yo nos encontrábamos de visita en un pueblo de Oaxaca. Ella es de aquellas bellas tierras. Su familia siempre habían sido buenas personas conmigo. Nunca demostraron lo contrario, sino que cada que se trataba de visitarlos, éramos bienvenidos. En aquella ocasión no fue la excepción. Nos recibieron de una manera sumamente cálida, como la gente suele ser en esa región. Sin embargo, una de las primas de mi esposa no parecía estar muy feliz de nuestra llegada. Si bien en otras ocasiones nos había bien recibido, mi esposa me contaba que ellas dos realmente nunca habían sido buenas amigas. Ella era muy envidiosa de mi mujer, desde la vida que mis suegros le dieron hasta el que se casara conmigo. No voy a echarme muchas flores, pero no puedo quejarme. Tengo una agradable vida, no me preocupo por no tener que comer y podemos darnos ciertos lujos, fruto de años de trabajo y crecimiento. Sin embargo,
Esto no parecía ser algo que ella conociera. Solo veía que mi esposa y yo disfrutábamos de nuestra vida, no teníamos preocupaciones y realmente éramos felices juntos. Sin embargo, en esa ocasión, al parecer los abuelos de mi esposa repartirían los bienes que le tocaría a cada nieto, a lo que a mi esposa le terminaría tocando una gran extensión de terreno de cultivo, junto con la casa en la que nos encontrábamos. Esto parecía ser aceptado por todos los implicados, puesto que la madre de mi esposa era la que veía por los abuelos desde siempre. Incluso su hija, mi esposa, había pasado gran parte de su juventud ayudando a cuidarlos, mientras aquella prima solo se dedicó a vivir su vida. Actualmente, mi suegra sigue cuidando de sus padres, y mi esposa, al ser la única hija, pasó a ser la heredera de lo que su madre se ganó con tanto esfuerzo y sacrificio. La inconformidad de aquella prima era notable. Toda la estancia se la pasó enojada con nosotros, y el día que decidimos partir, ni siquiera nos despidió. Todo transcurría tranquilo, hasta que uno de tantos días, por la noche, los perros comenzaron a aullar en la cuadra en donde vivíamos. Cada día al caer la noche era cuento de no acabar, pues por aquí el cielo se oscurecía, los perros de la cuadra se ponían como locos entre aullidos y ladridos, como si gritaran aterrados, como cuando vemos algo que nos asusta y nuestra reacción es gritar o maldecir. Así pasamos un par de semanas, con aquellos ladridos al anochecer. Parecía extraño, pero no le tomamos importancia. Sin embargo, mientras ignorábamos esta situación, más escalaba. Transcurrida la primera semana, los aullidos seguían, pero a esto se les había sumado el sonido de un aleteo en la cercanía, cosa que no nos parecía algo raro, pues vivíamos en un pueblo donde las personas suelen tener aves de corral, y escuchar aleteos es algo casi común. No fue hasta que esos aleteos comenzaron a escucharse más fuertes, como si fueran de una criatura, no sé, un avestruz o algo parecido. Pasadas las 2 semanas, el aleteo comenzó a escucharse, como si aquel animal estuviese en nuestro tejado, cosa prácticamente imposible, pues aun si los animales de nuestro vecino hubiesen cruzado a nuestra casa, no había forma de que estos pudiesen llegar al tejado. La casa es de techo alto, aproximadamente 4,5 metros, debido a que es una zona donde hace mucho calor y por obvias razones decidimos tener una construcción con un techo lo más alejado posible del suelo. Ningún ave de corral podría saltar esa altura. Esto continuó hasta que una noche tuvo su final, que por el mismo calor yo me encontraba en la sala de mi casa, sentado, esperando por la cena, mientras que los aletados de una u otra forma habían cesado antes de lo que solían parar. Por un momento respiré tranquilo, esperando que por hoy hubiese sido suficiente por parte de aquel supuesto animal, cosa que me tranquilizó un poco y decidí relajarme aún con la espalda en mi ventana. Ya lo dije, es una zona donde el calor es intenso, y esa parte de por la ventana era la más fresca de la casa. Un viento leve pero refrescante se colaba por esa ventana, un viento que de un momento a otro pasó de ser agradable a ser un gélido viento en mi nuca. Unas frías y huesudas manos habían comenzado a entrar por aquella ventana, tomándome de los hombros, con intención de envolver mi cuello y quizás asfixiarme hasta morir, no lo sé. Fue cuestión de segundos. Yo ni cuenta me di cuando mi mujer desde la cocina llegó, corriendo con una olla llena de un preparado de mostaza, hierbas, sal y demás cosas que no me supo decir. Preparado que terminó siendo lanzado en contra de aquella cosa que se encontraba fuera de mi ventana. Las manos me soltaron y se escuchó un chillido, como el sonido que hace la carne de puerco siendo frita en aceite, seguido un grito y alaridos de aquel ser que ahora se retorcía de dolor en mi jardín. Yo no me atreví a mirar, pero mi esposa contemplaba la escena viendo cómo esa bruja parecía que se quemaba con ácido. Mi esposa me cuenta que tras gritar y revolcarse en el piso, intentándose quitar aquel menjurje, aquella mujer se levantó con las últimas fuerzas que tenía,
y ante mi esposa se transformó en un guajolote que levantó el vuelo. Esa fue la última noche que nos visitó. Pero días más tarde mi suegra llamó para contarnos que la prima de mi esposa se encontraba internada en el área de quemados. La versión oficial era que había tenido un grave accidente con aceite hirviendo mientras cocinaba, terminando con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos, torso y rostro. Sin embargo, ella nunca en su vida se había dedicado a la cocina o algo que requiriera tales cantidades de aceite. Más adelante, por boca de mi esposa, me enteré que entre su familia la práctica de la brujería es algo común, que incluso ella sabía uno que otro ritual, así como que poseía una intuición muy desarrollada. Me confirmó también que aquella bruja que nos visitaba cada noche se trataba de su prima, que por su envidia había decidido atormentarnos, pero que no contaba con mi esposa aún conociera cómo defenderse de aquellas artimañas. Es por eso que esa noche presintió que debía preparar algo llamado la mostaza de la bruja, un preparado que hecho de forma correcta es capaz de herir a aquellas criaturas. Es preparado algo extraño que, como ya dije, desconozco cuáles son los ingredientes correctos y la forma de realizarse, porque es algo que se pasa de generación en generación entre las personas de aquella zona. Con el tiempo, la prima de mi mujer se recuperó. En su rostro y cuerpo no quedó cicatriz alguna, algo sorprendente, pero lo más sorprendente es que en sus brazos había quedado todo lo contrario. Se veían ennegrecidos, como achicharrados, con un aspecto también cadavérico, un aspecto que recordaba mucho aquellos brazos que me intentaron ahorcar aquella noche. Unos años más tarde se mudó del pueblo natal de mi esposa y no hemos vuelto a saber nada de ella, aunque debo admitir algo que hasta hoy me come la cabeza algunas noches. El hecho de que mi esposa aceptó que su familia sea practicante de las artes oscuras y que ella conocía alguno que otro hechizo y que pudo hacerle frente a aquella entidad aquella noche. A lo que me pregunto si mi mujer es capaz de realizar semejantes actos. De ser así, eso explicaría muchas otras cosas que me han sucedido. Pero eso será en otro capítulo del Grimorio.